Ok, entonces, ok. ¿Cuál es, cuál, sí queda claro que el primer punto para la educación a distancia es una hoja de instrucciones claras y precisas, donde le estemos diciendo al alumno, explicando, comunicando qué queremos que haga de manera concreta. Si queremos pedirle que se le pare y levante las manos, pues hay que decirle, te pones de pie y levanta las manos. Si queremos decirle, lees la página 154 de tu libro de historia, pues le pedimos que por favor lea la página 54 de su libro de historia. Si queremos decirle, vas a contestar las preguntas de la página 57, pues hay que decírselo, vas a contestar las preguntas de la página 57. La clave está en la comunicación, eh, tomando en cuenta la edad del alumno y su nivel escolar, inclusive su nivel sociocultural, porque te vas a encontrar que hay alumnos de un nivel sociocultural pues con carencias. Entonces hay que ponernos en su lugar de ellos para que nos puedan entender, porque no es lo mismo que le estés hablando a un alumno que tenga biblioteca en casa, que tengan la costumbre de ser lectores, que a lo mejor hasta lo tengan en un colegio privado. Entonces, obviamente que también las instrucciones, aunque sean claras, también de alguna manera tienen que ser adecuadas al nivel socioeconómico del alumno, de nuestro oyente. A su Eso es muy entorno. importante. Sí, dime, adelante, te No, escucho, dime. no, me refería a que a su entorno. Por ejemplo, también hoy día en las clases a distancia nos damos cuenta de que no todos alumnos cuentan con los dispositivos, con las herramientas necesarias o con un buen celular. O ya quisiera, pues, digo, un celular o con los datos o el internet. Entonces también eso afecta, profesor. Claro, sí, mira, también hay que tomar en cuenta los diferentes medios a través de los cuales vas a enviar la, el material. Puede ser, obviamente, el correo electrónico, puede ser, obviamente, a través de el, la persona que reparta las tortillas cercanas a su domicilio y se las mandaremos con una copia fotostática, ¿no? Inclusive hay lugares apartados donde el repartidor de la leche, el repartidor de las tortillas, les reparte también de paso las fotostáticas de los materiales que van a resolver en la escuela, que les mandaron de la escuela. Entonces también es eso. Y es muy importante mantener un canal de comunicación abierto, puede ser físico, puede ser tecnológico, incluso hay quienes acuden a la parroquia o al centro comunitario más cercano y allí también reciben sus materiales que les enviaron sus maestros o que se los dejaron y por alguna razón no pudieron contactarse personalmente. Ok, ¿qué otro aspecto deseas que ampliemos sobre el primer punto, que es la hoja de instrucciones claras y precisas? Tú dime. Muy claro, profesor. Inclusive hasta usted eh, puso un poco el ejemplo de José Vasconcelos. Platíquenos, ¿qué hacía José Vasconcelos? Bueno, mira, José Vasconcelos en los sábados y domingos que no trabajaba en la Secretaría de Educación Pública se iba a repartir libros de texto. Se llevaba al chofer o se llevaba a otros colaboradores de la Secretaría de Educación y andaban repartiendo libros de texto en diferentes colonias, sobre todo las más necesitadas. Más bien, corrijo, no eran libros de texto, eran libros de lectura. Eran las primeras traducciones de los antiguos griegos, los los cuentos de la India, en fin, eh, grandes obras de la literatura universal que José Vasconcelos mandó reimprimir en unos libros con letra grande, con ilustraciones, y bueno, pues él los fines de semana se encargaba de buscar colonias pobres y allí les llevaba a los niños paquetes de libros de la literatura universal con traducciones que hacían sus mismos colaboradores. Obviamente una de sus anécdotas es que cuando él estaba haciendo el reparto de los libros en una ocasión, las autoridades, ¿sí? les
pareció sospechoso individuos que andaban en un carro, que traían materiales impresos y pensaron que era propaganda política o alguna situación inconveniente para el Estado, para el gobierno. Y resulta que los metieron a la cárcel, a él y a sus colaboradores, con todo y libros, y bueno, tuvo que salir pues argumentando que él era el secretario de Educación Pública, que estaba repartiendo los libros de texto, y bueno, salió con el clásico, diríamos, me supongo yo, usted disculpe. Bueno, también otro de los aspectos relevantes es que uno de sus grandes alumnos, Jaime Torres Bodet, precisamente tomando el ejemplo de su maestro Vasconcelos, le recomendó al presidente López Mateos, cuando fue secretario de Educación, que sería bueno elaborar materiales, libros de texto y repartirlos de manera gratuita, dado que la Constitución, en su artículo 3 constitucional, señalaba que la educación que imparte el Estado debería ser laica, gratuita y obligatoria. Entonces la gratuidad también debería implicar los libros de texto, los cuales tenían que comprar los papás con muchísimos sacrificios, los que podían comprarlos. Entonces Jaime Torres Bodet se encarga de echar a funcionar la CONALITEG, la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, para poder imprimir los libros. Y que hasta hoy día, profesor, todavía está, nada más que también ya cambió un poquito. Ahora también podemos encontrar la misma CONALITEG en la web, en www, y hasta están ya los libros de texto, pero en digital. Así es, correcto. Bien, entonces, bueno, ¿quieres que pasemos al segundo punto? Por favor, profesor. Ok, entonces, una vez que se le envía al alumno la hoja de instrucciones claras y precisas con lo que va a desarrollar, tenemos que enviarle una hoja de contenidos. La hoja de contenidos hay que ponernos también en lugar del alumno. Si el alumno no tiene acceso a internet, si el alumno no tiene acceso de momento a una biblioteca, inclusive ahora por la pandemia que bibliotecas están cerradas, pues entonces con la mejor voluntad posible, el docente enviarle la información básica acerca del tema que se va a investigar, a tratar. Si el tema es la independencia de México, bueno, pues yo recomendaría mandarle cuando menos aunque sea una de las tradicionales cartitas, estampitas de la papelería, con una información básica. Al fin y al cabo, lo que va a importar es la estrategia que se logre desarrollar con esa cartita tan simple, que por un lado trae el dibujo, la ilustración, el cromo de Miguel Hidalgo, y por el otro lado trae toda la biografía. Y obviamente que la biografía, como es un texto escrito, servirá como material para poder elaborar preguntas, para poder elaborar exámenes, para poder elaborar ejercicios, y eso será muy importante, enviarle al alumno el material del contenido básico de la información. Si tú quieres, vuelvo a repetir, aunque sea en una cartita, aunque sea una copia fotostática. Ahora, que si hay posibilidades de la comunicación electrónica, bueno, pues habrá que mandarle al alumno a lo mejor algunos videos a través de link, o subírselos si es que tenga posibilidad de poderlos descargar, los enlaces a diferentes fuentes de investigación electrónica. Pero sí es importante ayudarlo con una bibliografía mínima. Si sabemos que no puede conseguir la bibliografía del alumno, pues hay que mandarle aunque sea la información básica, mínima, por lo menos los datos esenciales de forma impresa, aunque sea, o fotocopiados. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Preguntas con relación a ese segundo aspecto, con toda confianza. Muy claro, profesor. Ok, bien, entonces, una vez que le hemos mandado, hasta aquí le hemos mandado ya dos cosas: la hoja de instrucciones, luego le mandamos el material básico, o la hoja de contenidos. En el tercer punto, le vamos a mandar una hoja de ejercicios.
Ahí es donde entran las estrategias pedagógicas. Hay que decirle, después de que leas la cartita, por favor, escribe los nombres de las personas que ahí aparecen. Después escribes, por favor, las fechas. Después señalas las cosas que llamaron tu atención. Cuando menos, hay que hacerle, diríamos, una invitación, pues para que después de que lea, vaya empezando a trabajar, aunque sea con esa simple cartita. Los nombres, las fechas, los lugares, los acontecimientos, y esto nos va a dar una idea de que el alumno, con la información que recibió, podrá contar también con un espacio para empezar a desarrollar ejercicios de aprendizaje. Obviamente le podemos decir, después de que hayas leído, ¿verdad?, de qué se trata la historia, qué fue lo que leíste, quién aparece ahí, qué le sucedió a Miguel Hidalgo, qué hizo en la noche del 15 para amanecer el 16, quién lo acompañó, qué mujeres importantes participaron junto con él, en fin. Nosotros, nuestro trabajo es ser facilitadores. El trabajo del pedagogo, del docente, es facilitar el aprendizaje. Entonces, no se trata de cantidad de recursos, se trata de calidad en los procesos de lo que estemos trabajando en él. La educación de calidad no quiere decir que tenga que ser cara. La educación de calidad quiere decir poner atención a que el alumno resuelva, lea, comente, escriba, señale, subraye. Todas estas acciones son procesos de aprendizaje. Nada más que hay que prepararnos, obviamente, para que el alumno esté consciente de que los está desarrollando. Si está leyendo, esté consciente de que está leyendo. Si está subrayando, ayudarlo a ser consciente de que está leyendo, porque luego le vamos a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué actividades hiciste? No solo con el material, sino con tus propias ganas de aprender, de acuerdo al lenguaje que usemos con el niño, con el alumno, ¿verdad? Entonces, en ese tercer aspecto van los ejercicios. Resuelve, comenta, subraya. Para eso le mandamos el material. Bien. Y ahí se pueden en los ejercicios incluir también, obviamente, pedirle que tal vez busque, si le es posible también, información complementaria, si está en su posibilidad. Mira, te recomiendo que entres a tal página y vas a encontrar esta información. O te comento que ya, si no hay computadora, pues aunque sea que les pregunte a los abuelitos, a los papás, a los tíos más grandes de la casa, preguntarles, ¿ustedes saben qué es la independencia? Pues es lo que me dejó el maestro para estudiar y me encargó que les preguntara a ustedes. Entonces la experiencia de la transmisión, de la comunicación, de la vivencia de los abuelos hacia los nietos, pues es una experiencia enriquecedora, ¿no? Como fuente primaria. Claro, una fuente primaria. A lo mejor el abuelito no le tocó ser contemporáneo de Miguel Hidalgo, pero a lo mejor le dice, bueno, es que en mis tiempos me tocó el centenario de la información, de la independencia, o el 150 aniversario, en fin, ¿no? O a lo mejor el 200, el bicentenario. El bicentenario. ¿No? Yo soy del bicentenario para acá, prof. Correcto. Entonces, no sé si queda claro o podemos precisar más con relación a la hoja de ejercicios. Clarísimo, profesor. Y es tan importante esta hoja porque es como si estuviéramos presencialmente, o sea, al final de cuentas también en un salón de clases, lo que el docente, maestro pretende, explica y después le deja una actividad para, pues, reforzar esto que el docente explicó en clase. Igual en la virtualidad, ¿verdad, profesor? Igual, correcto, sobre todo en la virtualidad. Sí, porque ya dijimos que desde el inicio de la charla decíamos que se lo enviaremos por cualquier canal, físico, electrónico, social, como puede ser alguna institución, etcétera. Bien,
Entonces, ahora pasamos al punto número 4, que es también súper importante. Allí tenemos que preguntarle al alumno, sobre todo, lo primero que tenemos que preguntarle es qué dudas te quedaron, qué no entendiste, qué problemas tuviste para leer, qué problemas tuviste para subrayar, qué problemas tuviste para contestar. Es mejor preguntarle primero por todas las dificultades que tuvo, sean cuales sean. Hay que abrir el espacio para que decirle, a ver, ¿pudiste leer, abrir el paquete donde venían las copias ortostáticas? ¿Leíste la cartita? ¿Pudiste subrayar? ¿Tuviste algún problema? Coméntamelo. También las preguntas deben ser con relación a el manejo del material que se le está enviando, ¿no? ¿Lo recibiste a tiempo? ¿Lo recibiste puntual? ¿Pudiste localizar la información? Eso es muy importante, pero sobre todo hay que preguntarle las dudas, las preguntas, y decirle que las preguntas que haga, las dudas que tenga, se le toman en cuenta como participación de clase, no como un castigo. Lo que no comprendió y te lo está preguntando, nos lo está preguntando el alumno, hay que decirle que eso es una participación muy valiosa y que gana calificación por hacer las preguntas de las dudas que tenga. Así sean errores o mal planteadas, son valiosas porque son únicas, son personales y son vivenciales del alumno y deben ser rescatadas del anonimato y del castigo injusto y de procesos inadecuados que a estas alturas ya no tienen, ni creo que hayan tenido antes razón de ser. Entonces, cuando el alumno se equivoca o plantea mal una pregunta o de plano dice, esto no lo entendí, me está costando trabajo, es la oportunidad que tenemos para ayudarle a rectificar, para ayudarle a obtener el conocimiento. Y por el simple hecho de haber hecho una pregunta, una duda de algo que no entendía, tiene derecho a puntos para la calificación. Y por haber contestado mal una pregunta, también. ¿Por qué? Porque no sabemos si el alumno, siempre hay que pensar de buena fe, o sea, no sabemos si el alumno se equivocó al estar leyendo, confundió el material, y obviamente hay que tomar en cuenta que no es lo mismo la experiencia del docente que la experiencia del alumno. Le toca al docente utilizar su experiencia para comprender al alumno en sus procesos, comprender que sus errores son tan valiosos como sus aciertos y por lo tanto se le debe dar una buena nota porque está participando, calificando, aunque sea con equivocaciones, pero qué valiosas son porque nos damos cuenta lo que realmente sabe, lo que realmente ignora y en aquello que realmente pudiera tener fallas. Eso es la hoja, llamémosle de dudas, preguntas, a ver, comentarios. Pues muy claro, profesor. Usted ya lo mencionó, bueno, inclusive no lo mencioné en esta plática, pero yo lo comento, una frase suya que me llamó la atención es, aquí lo importante es el proceso del niño y de la niña, o sea, eso es lo fundamental. Y entonces, con esta hoja de dudas, pues estamos haciendo efectivo el proceso del niño. Si el niño... Y yo creo que también algo importante, profesor, hay que quitar estos o estas malas, pues no sé si decirle malas prácticas docentes de que no es o no le permitimos al niño o niña expresar sus dudas. Inclusive hasta los mismos alumnos y alumnas tienen miedo de preguntarlas, sí, porque hay veces de que le preguntamos, maestro, no le entendí esto, y docentes a veces hasta nos enojamos, ¿no? Porque nos preguntan. Sí, lamentablemente así es, ¿no? Y cuando el alumno está preguntando es porque no sabe. Y nuestra función es ser el acompañante de sus saberes, de sus conocimientos. Entonces, si no pregunta, entonces, ¿cómo sabemos lo que realmente sabe? ¿Cómo sabemos lo que realmente ignora? ¿Cómo? Entonces, yo quiero saber en base a qué estamos evaluando. ¿Cómo? Si no estamos considerando de manera justa y equilibrada sus procesos del aprendizaje, porque la evaluación es por los procesos
y no siempre por los resultados, porque ojo, los resultados a veces pueden ser engañosos. Por eso es que hay que preguntarle si leyó, si abrió su paquete de materiales, si tenía su hoja de crayolas, si pudo dibujar, si encontró un espacio en su casa donde acomodarse para hacer la tarea, porque también a veces eso cuenta. Hay quienes están en casa en el suelo porque la mesa ya está ocupada por alguna razón, ¿no? O porque venden cena, o porque van a comer, o porque otros ya le ganaron el lugar. También hay que tomar en cuenta que a veces las carencias son muchas. Y entonces cuando le preguntamos su entorno en relación a sus procesos de aprendizaje, podemos ser más justos a la hora de brindarle el apoyo que requiera para sus dudas y para sus trabajos, ¿no? En vez de ciegamente aplicar castigos y taches, porque pues eso definitivamente a estos tiempos no tiene ninguna razón de ser. Al contrario, ahoga la iniciativa, asfixia la creatividad. Vamos, ¿para qué le pregunto? ¿Se va a enojar? No, mejor me quedo callado y ya, y se acabó. Bien, adelante. Queda claro pues que la hoja de dudas es ese aspecto, ese es el eje principal, ¿verdad? Detectar qué problemas tuvo el alumno, no solo con los temas, sino también con la forma de adquirir sus informaciones, su conocimiento y su trabajo. Bien, pasamos a la número 5, autoevaluación o evaluación. Aquí hay dos palabras importantes. Ok. Si le mandamos al alumno junto todo lo que hemos dicho en un solo paquete, primero, su hoja de instrucciones. Segundo, su material de contenidos básicos, mínimos. Tercero, su hoja de ejercicios. 4, su hoja de dudas. Y si con esto le mandamos de una vez el examen, logramos generar en el alumno el proceso de una manera completa. ¿Esto qué significa? Esto significa que después de que leyó, después de que resolvió los ejercicios, después de que aclaró las dudas, va a contestar el examen. Sí, es el examen. El examen, la recomendación para que sea válido es que sea personal, sea individual, sea vivencial. Ahora sí, allí ya podemos preguntarle ¿qué opinas acerca de la independencia de Miguel Hidalgo? ¿Qué opinas acerca de la participación de la mujer con el movimiento de independencia? ¿Qué te parece que a las 11 de la noche sonó la campana en un templo de Dolores para que la gente siguiera? Si preguntamos ese tipo de, valga la redundancia, preguntas, el alumno reflexiona y da respuestas de lo que realmente leyó. No va a tratar de inventar o de memorizar una respuesta de un texto que ni siquiera haya entendido. Entonces, los exámenes en este sentido también deben ser el punto de la innovación. Preguntas sobre la realidad de lo que hizo. ¿Ok? ¿Qué leíste? ¿Qué te pareció la participación de Morelos? ¿Cuántas fechas rescataste? ¿Cuántas ciudades o nombres de lugares aparecen allí en tu material? ¿Cuáles fueron otras personas importantes que participaron? Y pedirle sobre todo, por favor, su opinión. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Y nos vamos a dar cuenta que cuando el alumno habla, está hablando con su propia verdad, lo que realmente piensa, lo que realmente le pareció la información. Y eso se lo pedimos que nos lo ponga por escrito, nos lo mande. Y entonces, ahora sí, recibimos el paquete o nada más la hoja de su evaluación y nosotros podemos emitir una calificación más justa, más real, porque le preguntamos al alumno, más bien porque ese examen reflejó el punto
punto de vista de lo que realmente el alumno interpretó o el punto de vista de lo que realmente el niño logró captar de la información, de los contenidos básicos que le mandamos. Lo demás, obviamente, ya será hacer una sumatoria de los puntos, ¿no? O sea, tantos puntos por lectura, tantos puntos por los ejercicios, tantos puntos por el examen. Y bueno, también otra cosa importante, tantos puntos pues que está logrando por la actitud, porque también eso cuenta, ¿no? El niño quizá cuando se siente libre, pues él puede ser más creativo, y eso es valioso y hay que estimularlo, hay que motivarlo. Cuando no se siente libre en los procesos del aprendizaje, cuando se le vuelve confuso, cuando las instrucciones son poco claras, cuando los ejercicios son desproporcionados, pues obviamente lo que se hace es bloquear, limitar el proceso, y entonces se convierte, diríamos, en una clase más donde el maestro y el alumno asistieron porque tenían que asistir, pero no porque hayan descubierto que vivir es aprender y aprender es vivir. O sea, vincular los procesos del aprendizaje en la vida misma, más allá de los libros. Esto nos permite contextualizar que el aprender puede ser agradable. Y eso que no mencioné, que se les pueden agregar uno que otro juego importante, algún crucigrama, algún rompecabezas, o bien pedirle al niño, a ver, ¿qué te parece si te disfrazas de Miguel Hidalgo? Y a la hora en que nos estés dando una lectura, te voy a pasar el texto y vas a leer el grito de independencia. Te puedes poner algodón en el pelo, te vistes como anciano, a lo mejor te pides algún saco, en fin, te pones como don Miguel Hidalgo y nos haces una representación. Pedirle, no imponerle, pedirle, ¿no? Y a lo mejor el maestro que está dando la clase, no sé, de Pancho Villa, pues a lo mejor hasta se pone unos bigotes, el maestro también, ¿por qué no? Un sombrero, ¿verdad? Como Villa, bueno, pues porque también es participativo, ¿no? Y también es motivador, ¿no? Y se sale de los tradicionales roles atonados que bueno, pues en la educación presencial existían y existieron propiamente. Bien, preguntas, dudas, comentarios. Todo claro, profesor. Inclusive, por ejemplo, otra de sus frases, por ejemplo, usted también decía, no hay que darle más importancia a los medios que a las personas. ¿Por qué, profe? Así es. Bueno, mira, aquí hay una cosa. A veces, por la intención puede ser buena. Hay que comunicarnos, hay que mandar el WhatsApp, hay que estar en línea. Se vuelve una psicosis, una neurosis de conectarse, y máxime cuando no se tienen todas las habilidades tecnológicas en la mano. A todos nos pasa que cuando recibimos una llamada urgente, estamos hasta nerviosos por contestar el teléfono o por enviar un mensaje que consideramos importante. Muchas de las veces en la educación sucede lo mismo. Quisiéramos obviamente tener la mejor computadora, tener el mejor celular, tener el mejor software, y esto a veces hace que se pierda de vista lo que realmente importa. Lo que realmente importa es el amor al aprendizaje que el docente puede transmitirle al alumno a través de su trabajo, y el amor que el niño vaya descubriendo en amar sus propios aprendizajes, sus propias lecturas. Porque a veces también se puede confundir. Para que no estén molestando, pónganles el video. Y como ya no sé qué hacer y se me agotaron las estrategias, pues ahí les pongo la película para que se entretengan. Eso significaría a veces sustituir las necesidades reales del niño por algunos medios electrónicos de la comunicación, de la tecnología, como para suplir lo que realmente importa. En ese sentido,
pienso que no se le debe dar más importancia a los medios que a los niños. No, los niños son primero. Y lo que realmente importa es que podamos comunicarnos con ellos de cualquier manera, como lo explicábamos al inicio de nuestra charla. Pero también es muy importante hacerle ver que los medios pueden fallar, igual que nosotros. Los medios tienen ciertas limitaciones, se va la luz. Hay niños, papás, que algunos entran, sobre todo las personas que son muy responsables, que les gusta ser responsables, que se preocupan demasiado por sus, diríamos, por sus cumplir sus deberes, pues quieren tenerlo todo. Pero ¿qué pasa si se fue la luz? ¿Qué pasa si se fue la energía eléctrica? ¿Qué se fue el internet? Entonces lo que sucede es que a veces son motivos hasta de violencia. ¿Por qué? Porque las personas se alteran y empiezan los regaños. Ya ves, te dije que terminaras la tarea antes porque ya se iba a acabar los datos que te compré. Y bueno, inclusive también a nosotros como los docentes, ¿no? Estamos en plena videollamada y de repente, ¡pum!, por alguna razón, o se le cortó al alumno o se le cortó al profe. Entonces, aprender también a tener paciencia con los niños, entre nosotros, aprender a ser tolerantes. Necesitamos ser muy tolerantes, necesitamos tener paciencia, necesitamos darle más importancia a las personas. Y pensar que los medios los podemos arreglar, los podemos componer, los podemos comprar, los podemos modificar. Pero lo que sí es más delicado es la manera de ser de cada niño, de cada persona en su contexto del aprendizaje, porque todos los niños son diferentes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, menciono yo que se le debe dar más importancia a los niños, al alumno, que a los medios, porque también a veces sí, se le da tanta importancia. Ya se conectó, muy bien, ya mandó el correo electrónico, muy bien, ya cortó, pegó y envió la tarea, muy bien. ¿Qué entendió? ¿Qué puede aplicar de lo que investigó? No, pues quién sabe, pero tenía una buena computadora, no, mandó un correo, no, cortó y pegó 8 páginas. Pues sí, pero nomás cortó, nomás pegó. No digo que no sea importante, sí es importante y es necesario, pero no debe sustituir al verdadero proceso del aprendizaje, que es, en última instancia, aprender a vivir y descubrir la satisfacción de ir cumpliendo, diríamos, las metas propuestas del día a día, porque cada día es diferente. No podemos hacer planeaciones tan extensas, porque ahora las situaciones son diferentes. Más que planeaciones de cantidad, son de calidad. La calidad son los procesos que aprende, cómo aprende, para qué aprende. ¿Sí? Bien, adelante, preguntas. Ninguna. A lo mejor me extendí demasiado. No, excelente, profesor. Por último, su conclusión para terminar ya esta charla, profesor. Sí, mira, mi conclusión, pues más que nada es una invitación, primero a papás, para poder entender una cosa. Es muy diferente la manera en que aprendieron los papás de los niños y los papás de los papás de los niños a lo que se está aprendiendo hoy y la forma en que hoy se está trabajando. Antes, obviamente, no había muchos libros, no había muchas comunicaciones, entonces pues se requería hacer muchas cosas de memoria. Inclusive se pedían listados de memoria para que los niños demostraran que habían aprendido. De memoria la poesía, de memoria las capitales de los estados, de memoria las tablas de multiplicar. Entonces, el contexto en el cual aprendieron las generaciones anteriores, entre algunas de sus características era una memorización de contenidos, lo cual no siempre garantizaba que hubiera aprendizaje. La otra, siempre
esperaban de parte del docente no solo información científica de conocimientos, también esperaban formación ética, moral en sus hijos. Entonces nos damos cuenta que los tiempos van cambiando, ¿no? La formación moral, la formación ética, sobre todo corresponde a los papás. La formación moral corresponde a los papás, principalmente, ¿no? Si no son ellos, bueno, perdón por decirlo, entonces ¿quién lo va a realizar, no? Pero hay que estar abiertos a las opiniones, al debate. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos como maestros o como papás a estas situaciones, ahora, sobre todo en la distancia, los papás desearían que el profesor enseñara, voy a ponerlo entre comillas, enseñara al alumno a resolver ejercicios de matemáticas, que también lo enseñara al niño a estar atento frente a la pantalla. Vamos, que le di el maestro muchísimas enseñanzas y el niño, al estar sentado a veces en una actitud muy pasiva, pudiera recibir así como que de manera inmediata y automática todos los saberes y todo lo que se espera de él. Pues quiero decir que no es tan sencillo, no es tan simple. Una de las propuestas de los aprendizajes actuales o llamados aprendizajes esperados es lograr que nuestros niños vayan aprendiendo a buscar información y a resolver problemas por sí mismos. ¿Sí? Si una de las actividades de aprendizaje es pedirle al niño que busque cómo se resuelve la suma de fracciones o quiénes fueron las mujeres más importantes en la literatura en el siglo de oro en México, y dejar la libertad para que el niño investigue, y por el simple hecho de que investigó ya ganó calificación, aunque nos haya traído una información que a lo mejor no fue tan completa o no fue tan pertinente, darle más importancia al proceso de que el niño por sí mismo buscó, por sí mismo encontró, y lo que haya encontrado es tan valioso porque lo encontró de acuerdo a su real capacidad. Entonces, para los papás, ese sería el punto, ¿no? Lograr comprender que ahora, más que enseñar a sumar, es invitar al alumno a que descubra cómo se logra resolver una suma. ¿Cómo se puede resolver? No esperar que de manera automática aquí está la suma. No, sino que la invitación al niño a que vaya haciendo búsquedas por él mismo y darle una calificación por las búsquedas, sean cuales fueran los resultados. Entonces, pedirles a los papás que no se desesperen si no aprendió a sumar en la primera clase o en la primera semana. El proceso es largo. Más bien diría yo, el proceso es constante. El proceso, en cuanto el alumno lo descubre por él mismo, se apropia de él. Y esa es otra de las cosas importantes. Eso es pedirles paciencia. No se puede enseñar lo mismo ni trabajar de la misma manera. Pero sí, lo menos que se puede hacer es pedirle al niño, bueno, lo que no entendiste de tu maestro, pregúntaselo a tu maestro. Lo que te pidió tu maestro que buscaras, bueno, pues en mis posibilidades como papá, ponerte los medios que me sea posible para que logres encontrar la información o los contenidos o el material de lo que se te está pidiendo. Pero obviamente que no vamos a sustituir los papás, no podrán sustituir el trabajo de los docentes, eso es muy claro, ni tampoco al revés, los docentes sustituir el trabajo de los papás, no, cada quien en lo suyo. Y luego a los compañeros maestros, bueno, pues se invitar a leer, a informarnos que hoy los procesos en la educación, sobre todo a distancia, requieren más que nada estrategias para aligerar el estrés del aprendizaje, el estrés del trabajo y ser pacientes. No pasa nada por ser pacientes, al contrario, nos tranquilizamos, ¿verdad?
mis compañeros docentes, una invitación a ver las cosas con serenidad, con tranquilidad. Yo sé que no es fácil porque se tienen muchas situaciones difíciles que enfrentar, pero uno de los puntos importantes es esto. Nadie actualmente nos va a pedir que les enseñemos hoy igual que como se enseñaba hace 10, hace 20 o hace 30 años, ¿no? Y si alguien se lo pide, bueno, escuchar y tener criterio, nada más, porque tampoco se trata de entrar a veces en debates o en discusiones innecesarias. Escuchar, conceder, porque tenemos el derecho a hablar, pero darnos cuenta que los procesos están cambiando y hoy se trata de ayudarle, de acompañar al alumno para que vaya logrando aprendizajes por sí mismo. Eso es el punto. Y a mis queridos alumnos, mis queridos niños, ¿qué les puedo decir? Pues bueno, les puedo decir que tengan paciencia. En la mañana tómense su chocomil, prepárense a estudiar, piensen que el estudiar van a descubrir cosas que les van a permitir aprender a jugar y aprender a investigar. Yo invitaría a los niños, a mis niños, a mis compañeros maestros, a papás, que por favor, así como una necesidad, entender que hoy el aprendizaje podemos manejarlo como un juego. Si lo manejamos como un juego, si somos más lúdicos, menos serios, menos formados, los niños nos van a comprender más. A ti, niño, te podría decir, a ti, mi querido alumno, que si un día ves que tu maestro se pone la máscara del santo para darte la clase o la máscara de Batman, dale un aplauso. Quiere decir que quiere comunicarse contigo, quiere decir que quiere comunicarte algo de los aprendizajes. El maestro quiere decirte que la escuela es nueva, la nueva escuela mexicana, ¿sí? Implica también ser lúdico, así que no te preocupes si un día ves que Batman te está dando la clase, o el santo, o trae la playera de un equipo preferido, no sé, tómalo bien, o sea, esto para ti te va a ayudar a comprender que le interesas a tu maestro. Y lo que no entiendas, pues tienes que preguntárselo. Y sí, pregúntaselo. Y si hay cosas que no te pueda contestar el maestro, pues date cuenta qué otras alternativas puedes encontrar, ¿verdad? A lo mejor tendrás la respuesta, a lo mejor por ti mismo. Y también ha habido niños como tú que son inquietos y que ellos buscan por sí mismos la respuesta y sorpresa, la encuentran. Y a veces la entendieron más en otra parte que, con todo mi respeto, como se las pudieron haber explicado sus maestros, porque también eso tiene que ver con la forma en que aprendemos. No sé, ¿algo más? ¿Comentario? ¿Pregunta? ¿Duda? Alex. Pues muchas gracias, profe, por brindarnos todos estos conocimientos que son muy necesarios ahorita en esta situación que nos enfrentamos, profe. Pues muchas gracias y esperemos que no sea la primera ni la última vez, profe, que está participando aquí en nuestro canal, su canal, que está invitado las veces que usted quiera y lo requiera. Aquí está abierto el foro, profe. Muchas gracias a ti, Alex, y pues estamos en contacto. Y también igual deseo que tengas muy buena tarde y gracias por la invitación y la oportunidad para compartir. No, gracias. Yo también aprendo. Todos aprendemos, profe. Gracias.